España de leyenda. Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más aquí a España de leyenda en Distrito Televisión. Hoy queríamos hablar de un héroe desgraciadamente olvidado por el conjunto de los españoles y por la historiografía mundial. Estamos hablando de un marinero invencible, nada más y nada menos que Don Blas de Lezo. Don Blas de Lezo, que fue capaz de enfrentarse con solo 6 barcos contra una flota naval británica de más de 195 barcos y vencerla en Cartagena de Indias, nada más y nada menos. Sería, en otro país, sería recordado y tendría 200.000 estatuas. Y aquí, desgraciadamente, pues no lo conoce la sociedad española. Ahora, parece que recientemente, pues de nuevo, se está haciendo algún esfuerzo por alguna asociación amiga para recordarlo y se ha puesto una estatua en Colón. Pero la mayoría de nuestros niños, nuestros jóvenes y de la población en general no lo conocen. La hazaña de Blas de Lezo tiene unas consecuencias brutales en la historia universal, porque gracias a Don Blas de Lezo más de 500 millones de personas hablan el español en Hispanoamérica. Si Blas de Lezo hubiera perdido en Cartagena de Indias, amigos, seguramente que en toda Sudamérica y en Centroamérica pues no se hablaría español, se hablaría otra cosa, serían zonas muy parecidas a las Bahamas o a Jamaica, algo insustancial. Pero en esos momentos la determinación de nuestro marino invencible fue crucial para poder vencer a esa flota naval que fue la más grande conocida por la historia después de la que se utilizó en el desembarco de Normandía. Vamos a ver un documental a continuación. Desde aquí tenemos que dar las gracias a Jorge Molina Lamote, porque es un documental realizado por él, en el cual vamos a explicar pues todo lo que pasó de principio a fin y luego posteriormente vamos a hablar punto por punto de cada hecho, dando una explicación más concreta. Adentro del documental. En 1741 se produjo la mayor operación militar naval de la historia en aguas americanas. Una operación anfibia de dimensiones no superadas por la Marina británica hasta el desembarco de Normandía en 1944 atacó la ciudad española de Cartagena de Indias. Entre sus defensores destacó uno de los hombres más incomprensiblemente olvidados de la historia de España, Blas de Lezo. Blas de Lezo y Olavarrieta nació en Pasajes de San Pedro, Guipúzcoa, de familia de marinos. En la ría que forma el Oyarzún, en su desembocadura, toda la vida mira al mar. La infancia de Blas de Lezo estuvo seguramente rodeada de leyendas de grandes navegantes, aventuras y el ejemplo cercano de una gente dura, trabajadora y audaz, que se adentraba en el océano en frágiles embarcaciones tras las ballenas. Con apenas 12 años, es enviado a Francia a estudiar y se alista en la Armada francesa al comienzo de la Guerra de Sucesión Española, en la que más que el trono de España se disputaba la hegemonía de los imperios a las puertas del siglo de las luces. En 1704 fue alcanzado por una bala de cañón que le destrozó la pierna izquierda, que hubo de ser amputada por debajo de la rodilla. Por el valor demostrado, es ascendido al alférez de navío y se le ofrece ser asistente de cámara en la corte de Felipe V. Lezo lo rechaza y se embarca de nuevo participando activamente en los eventos y combates de la sangrienta Guerra de Sucesión. Peñíscola, Génova, Barcelona, Tolón. En esta plaza, tras un impacto de cañón en la fortificación, una esquirla se le aloja en el ojo izquierdo, produciéndole la pérdida total de la visión de ese ojo. Tenía 18 años. En los combates de Barcelona, cuando tenía 25 años, recibió un balazo de mosquete en el antebrazo derecho, dejándolo lisiado. Con 26 años, dirige una extensa escuadra que reconquista Mallorca. Un año después parte para La Habana, escoltando una flota de galeones. Su incorporación a las órdenes de Bartolomé de Urubizu en las costas del Pacífico le ofrece nuevas experiencias contra los piratas y contrabandistas. Con 34 años es ascendido a general de la Armada. Su primer cometido como jefe de la Escuadra del Sur
es hacerla operativa, ya que se encontraba en un estado lamentable, con unidades inservibles y sin medios económicos. En 1731 vuelve al Mediterráneo. Tras una exitosa misión en Génova, para las arcas de la corona, participa brillantemente en la expedición de Orán, protectorado otomano de Argel. En 1734, Blas de Lezo asciende a teniente general y en 1737 es destinado a América como comandante de la escuadra de Cartagena de Indias para asumir la defensa de sus costas. El esplendor alcanzado por Cartagena en el siglo XVII y su importancia estratégica para la administración española de Indias la hizo ser objetivo de ataques de piratas y enemigos de la corona española. La necesidad de defenderla de los continuos ataques hizo que a lo largo de los años fuese fortificándose hasta convertirse en una ciudad fortaleza rodeada de castillos, fuertes y baluartes. La alianza de España e Inglaterra en las guerras contra Francia en el siglo XVII había hecho que los ingleses recibieran muchos beneficios del comercio con los puertos de la América española. La Guerra de Sucesión, en la que los ingleses tomaron partido, junto a los holandeses, por el bando perdedor, mermó sus privilegios. El Tratado de Utrecht, al final de la guerra, en 1713, palió sensiblemente este hecho con el llamado Derecho de Asiento, que estipulaba las magnitudes y formas del comercio permitido por España en sus colonias. Sin embargo, las limitaciones de este derecho eran continuamente violadas por los traficantes de esclavos y contrabandistas. La injerencia del contrabando británico en el comercio americano y la efectiva actuación de represión de los guardacostas españoles habían tensado las relaciones entre ambas potencias. En la Guerra Anglo-Española de 1727-1729, como respuesta al asedio de Gibraltar por parte de España, la Armada británica bloqueó Portobelo. La naturaleza tropical y el hacinamiento en las naves durante tanto tiempo diezmaron el contingente británico, falleciendo 4.000 soldados, marineros y oficiales por la fiebre amarilla y el escorbuto, sin efectuar un solo disparo. La incierta paz promovida por Robert Walpole era contestada en el Parlamento de Londres por los lobbies del comercio marítimo que lo acusaban de blando. El recuerdo doloroso de la muerte inútil de tantos británicos en el bloqueo de Portobelo era un arma arrojadiza perfecta contra la templanza del primer ministro. Ante la escalada antiespañola, Blas de Lezo se obsesionó con reforzar las defensas de la ciudad y la bahía. San Felipe fue rodeado de fosos y trincheras y mejorado con un hornabeque y plataformas en las que situar artillería. Entre los miembros del Parlamento, en la oposición, violentamente opuesto a Walpole, se encontraba el capitán Edward Vernon, un oficial naval que animaba la urgencia de una expedición contra las posesiones españolas en el Caribe, alardeando de que podía tomar Portobelo con solo 6 barcos. Para atizar el clima antiespañol, llevó a la Cámara de los Comunes a un capitán contrabandista que se llamaba Jenkins, que decía que en 1731 el capitán español León Fandiño, a la sazón en el servicio de guardacostas español en el Caribe, lo interceptó y, cortándole la oreja, insultó al rey británico afirmando que le haría lo mismo a Jorge II si se atrevía a hacer lo mismo. Una gran campaña mediática se desató hasta lograr una declaración de guerra contra España. Vernon fue comisionado y nombrado vicealmirante con las instrucciones de dirigirse al Caribe y atacar los intereses de la corona española en cualquier momento y de cualquier manera. Vernon llegó a Port Royal con 6 navíos. A mediados de noviembre puso proa con su flotilla a Portobelo. La lucha apenas duró 2 horas. Tras destrozar el fuerte, lo tomaron sin encontrar apenas resistencia. Vernon envió noticias a Londres, donde fueron recibidas con júbilo. La euforia fue tal que hasta se compuso un himno para la ocasión que todavía perdura: Rule Britannia. Mientras esperaba refuerzos determinantes en hombres y barcos, se dedicó a realizar acciones de castigo contra los puertos de la corona española. Entre otros, realizó 2 ataques a Cartagena, con la posible intención de tantear las capacidades defensivas de la ciudad. En 1740 se restableció el virreinato del nuevo Reino de Granada. El nuevo virrey era un teniente general del ejército español, Sebastián de Eslava.
En abril de 1741, tras haber conseguido burlar la vigilancia de los barcos ingleses, llegó a Cartagena de Indias procedente del Ferrol con los navíos Galicia y San Carlos, además de 500 hombres en tropas de apoyo. En Jamaica, la flota británica se vio incrementada hasta constituir la mayor fuerza naval proyectada por Inglaterra hasta el desembarco de Normandía. Vernon, junto al comodoro Lestock y Challoner Ogle, comandaban las escuadras, azul, roja y blanca. Al mando de las fuerzas terrestres estaba el brigadier Wentworth, que reemplazó a Lord Cathcart por haber fallecido este antes de llegar a Jamaica. Fueron avistadas las primeras velas del enemigo por Punta Canoa. Al día siguiente, una balandra enviada desde Santo Domingo por los franceses confirmó la alarma con la noticia de que se aproximaba una enorme flota a aquella plaza. Blas de Lezo pasó a residir a bordo del navío Galicia para disponer las medidas de defensa y se echaron las cadenas a Boca Chica para esperar los movimientos del enemigo. El día 15 se dejó ver toda la armada británica, que fondeó entre Punta Canoa y La Boquilla. Durante días, Vernon convocó varios consejos de guerra a bordo del Princess Carolina para establecer los términos del reparto del botín que esperaban conseguir en Cartagena. Mientras tanto, hicieron un amago de desembarco en La Boquilla con el seguro propósito de distraer la atención de los españoles sobre sus planes reales. Blas de Lezo dispuso situar los navíos Dragón y Conquistador en Boca Grande. La mayor potencia de fuego de los buques Galicia, África, San Felipe y San Carlos la reservó para Boca Chica. El fuego se inició el día 19, cuando 4 buques comenzaron el bombardeo del castillo de San Luis de Boca Chica, y otros 3 lo hicieron contra las defensas de Tierra Bomba, destruyendo el reducto de La Chamba y las baterías de Santiago y San Felipe. Batidos por el fuego de las baterías de Punta Abanico y Varadero, 4 de los 7 barcos del enemigo tuvieron que retirarse a remolque. El mismo día, al anochecer, iniciaron el desembarco por la playa de La Chamba. Inmediatamente después del desembarco, las diferencias de criterio entre el general Wentworth, al mando de las tropas de tierra, y el almirante Vernon, jefe de la expedición, comenzaron a manifestarse. Vernon urgía a Wentworth a apresurarse en el ataque al castillo de San Luis. El retraso se debía a que las tropas desembarcadas estaban continuamente hostigadas desde las baterías de Punta Abanico y Varadero. El día 30, los ingleses dirigieron un ataque contra estas baterías, pagando un precio de 200 bajas debido a su exceso de confianza. Son reconstruidas al día siguiente. El día 31, Desno, gobernador del castillo de San Luis, hizo una salida para entorpecer el montaje de la batería que armaban los ingleses, poniéndolos en fuga. Desde el 2 de abril, la artillería de Vernon comenzó a batir el castillo de San Luis con el aumento de 6 morteros de granada reales de una manera sistemática, apoyados por el fuego de la artillería naval de las escuadras roja y azul en pasadas incesantes. Una bala de cañón arrancó las patas del taburete en que se sentaba el virrey, reunido con Blas de Lezo en el castillo del Galicia, y ambos resultaron heridos por las astillas. El día 5, viendo el gobernador Desno que venía el enemigo avanzando en 3 columnas, resolvió poner bandera blanca. La respuesta de los ingleses fue el fuego de las baterías y la aproximación de las tropas en ademán de no oír proposición alguna. Toda la tropa fue evacuada a tiempo sin riesgo. Otras embarcaciones fueron a rescatar a la guarnición de San José y destruir su artillería para privar al enemigo de esa ventaja. El Galicia cayó en manos del enemigo con su capitán, Juan Jordán, y 30 hombres de su tripulación. El San Felipe embarrancó con su popa en el bajío de la batería de San José, se le prendió fuego y por accidente se incendió con él el navío África. Solo el San Carlos se consiguió que se hundiese en el centro del canal. Tras despejar el canal de Boca Chica, toda la flota británica comenzó a entrar en la bahía. El día 6, a las 3 de la madrugada, el virrey y Blas de Lezo decidieron enganchar todas las embarcaciones del comercio de galeones entre el Castillo Grande de Santa Cruz y Manzanillo para bloquear el paso a la Bahía de las Ánimas. Se dispusieron los 2 navíos de guerra que quedaban, para hundirlos y así cerrar las 2 bocas del puerto en caso necesario.
Al mismo tiempo, se evacuó el Castillo Grande de Santa Cruz para unir su guarnición a las fuerzas de la plaza. Los ingleses estaban atracados ya en Punta de Perico, dentro de la bahía, e intentaron un desembarco en Manzanillo que fue rechazado. Uno de los navíos atacantes se atracó a la popa del Conquistador, que estaba semi-hundido, y se lo llevó arrastrando, con lo que dejó expedita la entrada. A partir de ese momento, entraron en la bahía interior. Comenzó el bombardeo de la ciudad. El desembarco se realizó por 3 partes, formando 3 columnas que, hostigados por los piquetes españoles reforzados por los arqueros indígenas, se concentraron en el tejar de Gavala, donde se fortificaron. El día 17 tomaron el tejar de la popa y también el de Lozano. Las tropas americanas del contingente de Vernon, que habían desembarcado por la boquilla, tomaron por su cuenta el cerro de la popa. Tras un intenso mes de campaña, la flota fondeada en Punta Perico soportaba los rigores del clima tropical y la incógnita de cuánto se iba a tardar en llegar a un desenlace. Blas de Lezo conocía el valor militar de esa demora. Si se conseguía resistir hasta la llegada de las lluvias a final de abril, Vernon habría perdido. Las tropas de Wentworth hacían avances demasiado discretos. Los oficiales de tierra se quejaban de que no tenían el debido apoyo artillero naval, mientras que los jefes navales, conocedores de las características de la bahía, se negaban a arriesgar sus naves estérilmente. A Vernon le atormentaba la idea de repetir el desastre de Portobelo de 1727. Sobre todo después de mandar emisarios a Londres anunciando anticipadamente su victoria. Esta noticia les llenó de orgullo y se acuñaron monedas conmemorativas. Para Vernon era de vital importancia aislar la ciudad. La pieza clave para lograrlo era el castillo de San Felipe de Barajas, por su posición de dominio sobre Cartagena. Desde el día 21 al 25, aumentaron el fuego de las baterías de tierra contra el castillo, sin conseguir abrir brecha. Ante la insistencia de Vernon, se decidió realizar un asalto masivo contra San Felipe. Fue planeado como un ataque nocturno. Washington con los americanos atacaría por el noroeste, Grant por el norte, Wynyard por el este, con el grueso de las tropas inglesas, y de Guise por el sureste y por el sur. Blas de Lezo, desde la batería de la Media Luna, junto a Sebastián de Eslava, atiende el combate y cursa órdenes y sostiene los suministros de munición de las unidades. A las 3 de la mañana se inició el asalto desde la Quebrada del Cabrero, por el norte, por la parte del cerro con menos pendiente. El factor oscuridad no sirve, pues apenas se inicia el ataque, se hace de día. Blas de Lezo envió a 200 hombres de tropa de marina para reforzarlo. Tras fracasar los intentos por los distintos flancos, lo intentaron por el noreste, en donde fueron demediados por la fusilería española. De repente, desde el castillo, que por su posición privilegiada como otero del escenario de la batalla había permitido a sus defensores observar la frágil determinación de los atacantes, se produjo una salida a bayoneta calada que hizo cundir el pánico a los ya exhaustos soldados británicos. La desbandada de las tropas de tierra acrecentó la tensión entre Vernon y Wentworth. El día 26, los ingleses condujeron al capturado navío Galicia dentro de la bahía interior para intentar hacer brecha con su artillería en la muralla de Cartagena. Ante el fracaso de la acción, le cortaron las amarras y lo dejaron al pairo. Sin mucha fe, este hecho era el aviso de que ya no confiaban en la posibilidad de la victoria. En un consejo de guerra celebrado en el buque insignia de Vernon, con los otros jefes navales decidieron desistir de la empresa por impracticable. A partir de ese momento, los británicos comenzaron su retirada, con buques averiados, insuficientes tripulaciones para las embarcaciones hábiles, con multitud de moribundos que acrecentaba el horror de las desmoralizadas tropas. Pese a todo, durante su retirada, aprovecharon para desolar las defensas que tenían en su poder. Acabaron de demoler el castillo de San Luis y el castillo grande de Santa Cruz. Cartagena estaba salvada. Vernon volvió a Londres. Su desastre en Cartagena se silenció. Blas de Lezo murió el 7 de septiembre de ese año. La defensa de Cartagena fue posible por la resolución de muchos hombres valientes, encabezados por Blas de Lezo, que defendieron con conocimiento y coraje lo que les pertenecía. Medio hombre,
Un hombre completo para los suyos. Un hombre completo para la historia. Blas de Lezo para siempre. Pues ya han visto ustedes, amigos, el documental. Una historia increíble. Una gran armada compuesta por 186 barcos, con, digamos ahora mismo, los mejores cañoneros de la época, que eran los ingleses, con macheteros jamaicanos que habían llegado también tropas de las colonias norteamericanas dirigidas por el hermanastro de George Washington. Todo esto se enfrentaban contra solo 6 barcos españoles y contra 2.600 hombres y 600 flecheros, indios flecheros que habían incorporado del interior. Lo cierto que ¿qué pretendían los británicos? Pues pretendían acabar con el Imperio Español. Veían ya la posibilidad, se querían ya fuertes para acabar con un Imperio Español que pues había pasado por horas bajas, había sucedido la Guerra de Sucesión y parecía que no se recuperaba, pero la verdad que los ingleses querían morder un hueso demasiado grande para ellos y que era prácticamente quedarse con toda la América española. Esta operación fue la operación naval más grande de la historia después, amigos, después de la operación del desembarco de Normandía. ¿Y contra quién se enfrentó? Pues contra un vasco muy español que no tenía miedo a nada. Y eso lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. Dentro vídeo. En 1741 se produjo la mayor operación militar naval de la historia en aguas americanas. Una operación anfibia de dimensiones no superadas por la Marina británica hasta el desembarco de Normandía en 1944, atacó la ciudad española de Cartagena de Indias. Entre sus defensores destacó uno de los hombres más incomprensiblemente olvidados de la historia de España, Blas de Lezo. Blas de Lezo y Olavarrieta nació en Pasajes de San Pedro, Guipúzcoa, de familia de marinos. Pues Blas de Lezo se enfrenta contra la flota británica, contra esa gran flota británica, amigos. Esa flota que estaba compuesta, como hemos dicho antes, por más de 186 barcos. ¿Y quién era Blas de Lezo? Pues un vasco muy español que tenía una experiencia brutal. Ya en 1704 se enfrenta, formando parte de la flota francesa, se enfrenta a los británicos en la famosa batalla de Vélez-Málaga, en la cual pues, la flota borbónica pretendía recuperar Gibraltar, que había sido tomada por los ostrocistas, que posteriormente los ingleses lo robarían, ¿no? Pues ahí ya se enfrenta y tiene pues, un percance muy grande, que pierde una pierna. Pero cómo resiste este hombre a la pérdida de esa pierna, va a hacer leyenda, porque todo el mundo habla de él, de que con qué valentía ha aguantado, cómo le cortaron la pierna sin protestar. Posteriormente, Blas de Lezo va a seguir teniendo más percances. En 1707, en Tolón, en el asedio de Tolón, pues una esquirla le da en el ojo y pierde el ojo, amigos. Posteriormente, ya más tarde, en 1714, en el asalto a Barcelona, Blas de Lezo, pues un mosquete le da en el brazo y pierde el brazo. Blas de Lezo se había convertido en esos momentos en el medio hombre, había perdido la pierna, un ojo y un brazo, pero sin embargo iba a ser una persona que iba a tener una mente privilegiada y una determinación privilegiada. Vamos a verlo en el siguiente vídeo, dentro vídeo. En 1704 fue alcanzado por una bala de cañón que le destrozó la pierna izquierda, que hubo de ser amputada por debajo de la rodilla. Por el valor demostrado, es ascendido al alférez de navío y se le ofrece ser asistente de cámara en la corte de Felipe V. Lezo lo rechaza y se embarca de nuevo participando activamente en los eventos y combates de la sangrienta Guerra de Sucesión. Peñíscola, Génova, Barcelona, Tolón. En esta plaza, tras un impacto de cañón en la fortificación, una esquirla se le aloja en el ojo izquierdo, produciéndole la pérdida total de la visión de ese ojo. Tenía 18 años. En los combates de Barcelona, cuando tenía 25 años, recibió un balazo de mosquete en el antebrazo derecho
dejándolo lisiado. Pues ya lo han visto, Blas de Lezo, el medio hombre, le llamaban sus marineros, cosa que a él no le gustaba, pero que tuvo que aguantar con mucho valor. Pero Blas de Lezo, ¿cómo va fundando su leyenda? Pues pronto le toma puestos de responsabilidad y hace acciones que van a correr como la pólvora por el conjunto del país. Va a Génova, que nos debía 2 millones de pesos, y les hace devolver ese tesoro a los españoles después de que las autoridades genovesas homenajearan a la bandera española. Posteriormente toma Orán, que era un nido de piratas que estaban totalmente o continuamente pues, acosando las costas españolas. Más tarde también había tomado posesión del mando para borrar a los piratas del Pacífico, que con una flota pues, en un estado un poco calamitoso, él fue capaz de reformar esa flota y acabar con ellos. En definitiva, Blas de Lezo ya era un héroe en España y posteriormente pues, le nombran teniente general y en 1737 le mandan a tomar posesión del mando en Cartagena de Indias. En definitiva, hemos mandado al mejor hombre que tenemos, al mejor hombre que nos ha dado la historia, a defender la plaza de Cartagena. La plaza de Cartagena era muy importante, amigos, porque si en algún momento los británicos lo tomaban, rompían el imperio en dos, y desde allí era prácticamente muy fácil pues, tomar el resto de plazas. Hubiera caído el imperio español como fichas de dominó. Vamos a ver cómo Blas de Lezo va gestando pues, su fama y sus grandes victorias por el conjunto del país. Dentro vídeo. Con 34 años es ascendido a general de la Armada. Su primer cometido como jefe de la Escuadra del Sur es hacerla operativa, ya que se encontraba en un estado lamentable, con unidades inservibles y sin medios económicos. En 1731 vuelve al Mediterráneo. Tras una exitosa misión en Génova, para las arcas de la corona, participa brillantemente en la expedición de Orán, protectorado otomano de Argel. En 1734, Blas de Lezo asciende a teniente general y en 1737 es destinado a América como comandante de la escuadra de Cartagena de Indias para asumir la defensa de sus costas. Pues ya no he escuchado, tenemos a Blas de Lezo ya en Cartagena de Indias, preparando las defensas, poniendo orden en sus tropas. Pero por el otro lado tenemos a los ingleses pues hambrientos, sedientos, que quieren revancha. ¿Pero qué quieren revancha? Porque la guerra que hubo entre España e Inglaterra de 1727 a 1729, pues hubo un gran desastre, de nuevo ocultado por los británicos. La flota británica estuvo asediando Portobelo y bueno, pues terminó prácticamente pues, la mitad de la marinería muerta por las enfermedades, sin que los españoles hubieran tenido que tirar ningún tiro. El primer ministro Wentworth, pues que lo que hace, intenta parar las ansias de revancha de los británicos, pero al parecer pues hay un tipo llamado Vernon, muy chulito que dice que él es capaz de tomar Portobelo con 6 barcos. En definitiva, lanza una campaña muy amplia para empezar a provocar una guerra, a crear un clima prebélico. Vamos a ver el siguiente vídeo. Dentro vídeo. En la Guerra Anglo-Española de 1727-1729, como respuesta al asedio de Gibraltar por parte de España, la Armada británica bloqueó Portobelo. La naturaleza tropical y el hacinamiento en las naves durante tanto tiempo diezmaron el contingente británico, falleciendo 4.000 soldados, marineros y oficiales por la fiebre amarilla y el escorbuto, sin efectuar un solo disparo. La incierta paz promovida por Robert Walpole era contestada en el Parlamento de Londres por los lobbies del comercio marítimo que lo acusaban de blando. El recuerdo doloroso de la muerte inútil de tantos británicos en el bloqueo de Portobelo era un arma arrojadiza perfecta contra la templanza del primer ministro. Pues, ¿qué es lo que pretendían los lobbies del comercio británico? Quedarse con el comercio con América, expulsar
a los españoles de América y ya estaban calentando el ambiente. Estaban recordando el desastre que hubieran tenido los británicos en la anterior guerra y querían esa revancha. Y mientras, ¿qué es lo que iba haciendo Blas de Lezo? Pues Blas de Lezo se daba cuenta de la situación, sabía que los británicos estaban preparando el colmillo para hincarlo en el Imperio Español y este empezó a reforzar todas las defensas, a poner orden en Cartagena de Indias. Bueno, pues fue mejorando los castillos, las defensas, trincheras, etcétera, porque sabía que tarde o temprano, bueno, como el escorpión, los ingleses tienen esa naturaleza de siempre provocar guerra e intentar apropiarse de lo que no es suyo. Vamos a ver el siguiente vídeo. Dentro vídeo. Ante la escalada antiespañola, Blas de Lezo se obsesionó con reforzar las defensas de la ciudad y la bahía. San Felipe fue rodeado de fosos y trincheras y mejorado con un hornabeque y plataformas en las que situar artillería. Pues ya tenemos todo. ¿Qué nos falta? Nos falta ya la chispa definitiva que empiece la guerra. Y esta la va a provocar Vernon. Vernon, un bravucón que llega al Parlamento británico y dice que él con 6 barcos es capaz de tomar Portobelo y apropiarse del Imperio Español. Aparte de eso, se lleva al Parlamento a Robert Jenkins, un pirata que había sido apresado por un guardacostas español en 1731 y que el capitán de ese guardacostas le había cortado la oreja diciéndole que si volvía por aquí haría lo mismo con el rey británico. Todo esto fue llevado al Parlamento, utilizado, manipulado, como suelen hacer los británicos, manipulan la información y crean un estado de guerra ya brutal. En definitiva, la situación, amigos, ya había estallado, ya se había declarado la guerra a España porque, según ellos, era un insulto que un capitán de un guardacostas hubiera cortado una oreja a un pirata como Robert Jenkins y posteriormente pues le hubiera dicho que si su rey, el rey británico, pasaba de nuevo por las costas de América, hubiera hecho lo mismo. La verdad que la excusa es absurda, pero así utilizaban los ingleses cualquier excusa para intentar atacar a los españoles y robar lo que no es suyo. Vamos a ver el siguiente vídeo. Dentro vídeo. Entre los miembros del Parlamento, en la oposición, violentamente opuesto a Walpole, se encontraba el capitán Edward Vernon, un oficial naval que animaba la urgencia de una expedición contra las posesiones españolas en el Caribe, alardeando de que podía tomar Portobelo con solo 6 barcos. Para atizar el clima antiespañol, llevó a la Cámara de los Comunes a un capitán contrabandista que se llamaba Jenkins, que decía que en 1731 el capitán español León Fandiño, a la sazón en el servicio de guardacostas español en el Caribe, lo interceptó y, cortándole la oreja, insultó al rey británico afirmando que le haría lo mismo a Jorge II si se atrevía a hacer lo mismo. Una gran campaña mediática se desató hasta lograr una declaración de guerra contra España. Vernon fue comisionado y nombrado vicealmirante con las instrucciones de dirigirse al Caribe y atacar los intereses de la corona española en cualquier momento. Pues ya ha estallado la guerra, Vernon va al Caribe y prepara, amigos, prepara su primer ataque con 6 barcos, como ya he dicho, a Portobelo. Lo cierto que pues la guarnición que defendía Portobelo, la guarnición española, pues sus mandos fueron un auténtico desastre. No habían preparado ese ataque y los ingleses se pasearon. En 2 horas habían destruido Portobelo y habían saqueado Portobelo. La verdad que esto fue una noticia brutal que llegó a Londres y estos pues ya estaban prácticamente celebrándose. De hecho, crearon el famoso himno de Rut Britannia. Bueno, la fiesta ya era brutal. Ellos ya se veían que prácticamente tenían conquistado América, pero lo que no se esperaban era que Blas de Lezo les esperaba en Cartagena de Indias. Vamos a ver el siguiente vídeo para ver lo que había pasado. A mediados de noviembre puso proa con su flotilla a Portobelo. La lucha apenas duró 2 horas. Tras destrozar el fuerte, lo tomaron sin encontrar apenas resistencia. Vernon envió noticias a Londres donde fueron recibidas con júbilo. La euforia fue tal que hasta se compuso un himno para la ocasión que todavía perdura, Rule Britannia.
Pues Rule Britannia, estaban pues bueno, muy contentos los ingleses, los españoles. La verdad que en esos momentos estaban en una situación de muchísima preocupación y se mandarían refuerzos, se restablecería de nuevo incluso el virreinato de Granada y pues pondrían a Sebastián Eslava a dirigir ese virreinato. Este Sebastián Eslava, amigos, que era un pájaro de mucho cuidado, porque luego durante la batalla de Cartagena pues entró en conflicto con Blas de Lezo y incluso pues le metió en prisión y ya cuando no tenía más remedio le tuvo que sacar. La verdad que este tal Eslava, este navarro, pues, se comportó de forma miserable con Blas de Lezo, incluso luego después de que Blas de Lezo había salvado a Cartagena en Indias, pues fue a Madrid a hablar mal de él y que se había comportado de forma muy complicada. Bueno, en conclusión, amigos, los españoles mandan refuerzos porque ven la situación muy complicada y algunos barcos llegan a Cartagena para reforzar esta plaza que estaba prácticamente ya al límite y con una flota británica de dimensiones brutales a la espera. Vamos a ver el siguiente vídeo. En 1740 se restableció el virreinato del nuevo Reino de Granada. El nuevo virrey era un teniente general del ejército español, Sebastián de Eslava. En abril de 1741, tras haber conseguido burlar la vigilancia de los barcos ingleses, llegó a Cartagena de Indias procedente del Ferrol con los navíos Galicia y San Carlos, además de 500 hombres en tropas de apoyo. Pues llegan refuerzos a Cartagena, pero esos refuerzos van a poder contra la mayor flota que la historia hasta el momento había conocido y que estaba amenazando Cartagena de Indias. Pues todo esto, amigos, lo vamos a ver después de la publicidad. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascara a los Judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. España, nación de naciones, va a llegar.
Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Pues continuamos aquí, amigos, en España de Leyenda, hablando del gran Blas de Lezo. Ya os hemos contado un poco el contexto internacional, cómo estaba la situación. Ya los ingleses nos han declarado la guerra y, bueno, pues habían lanzado, habían cortado árboles de todo, prácticamente todo el Reino Unido para crear una masa de barcos brutal. Estamos hablando de 186 barcos que ya estaban en Jamaica preparados para asaltar Cartagena de Indias. Los macheteros jamaicanos ya habían afilado su machete para cortar cabezas españolas, y también los colonos de las 13 colonas de Norteamérica, dirigidos por el hermanastro de George Washington, pues estaban preparados en ese gran contingente contra los españoles. Vernon había preparado ya pues un pequeño ataque, había hecho 2 ataques previos para tantear las defensas y sobre todo para equilibrar el tamaño de la flota española, pero no había caído Blas de Lezo en las trampas de este bravucón inglés que se quería que iba a hacer un paseo militar en Cartagena como en Portobelo. Pero ya se presenta una gran flota, hay un barco francés que avisa ya a Cartagena que se presenta esa flota brutal de 185 barcos, 185 barcos, amigos, 86 barcos, perdón, contra 6 barcos españoles. La verdad que la victoria estaba prácticamente asegurada, más de 30.000 hombres británicos contra 3.000 españoles, más de 2.600 cañones contra 1.000 cañones españoles. Esto estaba fácil para los británicos, pero lo que no esperaban es que en esas murallas estuviera Blas de Lezo. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos explica esta situación. Dentro vídeo. En Jamaica, la flota británica se vio incrementada hasta constituir la mayor fuerza naval proyectada por Inglaterra hasta el desembarco de Normandía. Vernon, junto al comodoro Lestock y Challoner Ogle, comandaban las escuadras azul, roja y blanca. Al mando de las fuerzas terrestres estaba el brigadier Wentworth, que reemplazó a Lord Cathcart por haber fallecido este antes de llegar a Jamaica. Pues ya tenemos todo sobre la mesa: la flota británica a las puertas de Cartagena, los españoles preparando su defensa, y lo cierto pues que esa gran flota pues poco a poco iría tomando los diferentes fuertes de Cartagena. La situación era cada vez más crítica. Bueno, la idea de Blas de Lezo sobre todo era la siguiente: los ingleses tenían que entrar por la bahía, por las bocas de las bahías, y tendrían que entrar de uno en uno los barcos. Le decía a Eslava que si van entrando de uno en uno, con 6 barcos se podían combatir, pero Eslava estaba a otras cosas. La verdad que la labor de Eslava en esta situación fue poco lamentable y dejó a Blas de Lezo pues un poco incluso fuera de la situación en algún momento. De hecho, le metió en prisión, y cuando ya la cosa estaba muy complicada le volvió a sacar. Así son las personas que, bueno, los típicas personas turbias como era Eslava, ¿no? Bueno, en definitiva, amigos, todos los fuertes iban cayendo, los barcos españoles iban perdiendo, la situación cada vez era más grave para España, y sobre todo los ingleses ya se frotaban las manos. Vamos a ver el siguiente vídeo. El día 5, viendo el gobernador de Snow que venía el enemigo avanzando en 3 columnas, resolvió poner bandera blanca. La respuesta de los ingleses fue el fuego de las baterías y la aproximación de las tropas en ademán de no oír proposición alguna. Toda la tropa fue evacuada a tiempo sin riesgo. Otras embarcaciones fueron a rescatar a la guarnición de San José y destruir su artillería para privar al enemigo de esa ventaja. El Galicia cayó en manos del enemigo con su capitán, Juan Jordán, y 30 hombres de su tripulación. El San Felipe embarrancó con su popa en el bajío de la batería de San José,
se le prendió fuego y por accidente se incendió con él el navío África. Solo el San Carlos se consiguió que se hundiese en el centro del canal. Tras despejar el canal de Boca Chica, toda la flota británica comenzó a entrar en la bahía. Pues ya tenemos a toda la flota británica entrando en el canal de la bahía. La situación era límite, desesperada. La gente tenía miedo. Estamos hablando de que el bombardeo era constante. ¿Qué solución le quedaba a los españoles? Pues lanzaron una idea. Con una multitud de barcos, hacer una cadena para que no entraran en las bocas de los puertos. ¿Pero esto sería suficiente para parar a esa inmensa flota? Vamos a verlo a continuación. El día 6, a las 3 de la madrugada, el virrey y Blas de Lezo decidieron enganchar todas las embarcaciones del comercio de galeones entre el Castillo Grande de Santa Cruz y Manzanillo para bloquear el paso a la Bahía de las Ánimas. Se dispusieron los 2 navíos de guerra que quedaban, para hundirlos y así cerrar las 2 bocas del puerto en caso necesario. Al mismo tiempo, se evacuó el Castillo Grande de Santa Cruz para unir su guarnición a las fuerzas de la plaza. Los ingleses estaban atracados ya en Punta de Perico, dentro de la bahía, e intentaron un desembarco en Manzanillo que fue rechazado. Pues ya tenemos a los ingleses metidos en la bahía. Esa cadena no tuvo éxito. Los barcos españoles pues ya no pueden enfrentarse a esa marabunta de barcos ingleses. Los fuertes han ido cayendo uno a uno. La desesperación es total. Y para colmo, ya empiezan a desembarcar los británicos con la intención clara de tomar Cartagena, de atacarla por la zona de atrás y así aislarla y tomarla. Y poco a poco empieza ese desembarco. Van tomando también posiciones en el interior de Cartagena. ¿Qué puede pasar, amigos? La situación ya es crítica. ¿Los españoles serán capaces de superar este momento? Vamos a verlo, dentro vídeo. El desembarco se realizó por 3 partes, formando 3 columnas que, hostigados por los piquetes españoles reforzados por los arqueros indígenas, se concentraron en el tejar de Gavala, donde se fortificaron. El día 17 tomaron el tejar de la Popa y también el de Lozano. Las tropas americanas del contingente de Vernon, que habían desembarcado por la Boquilla, tomaron por su cuenta el Cerro de la Popa. Ya tenemos a Cartagena prácticamente cercada. Solo les falta a los británicos tomar el fuerte de San Felipe de Barajas. Pero lo que no contaban los ingleses es que Blas de Lezo tenía un gran aliado. Blas de Lezo era una persona muy inteligente y sabía que mientras más se resistiera en Cartagena de Indias, el tiempo siempre iba a su favor. ¿Por qué? Porque se estaba esperando las lluvias de abril. Esas lluvias de abril pues traen a multitud de insectos, en este caso los mosquitos, que transmiten multitud de enfermedades, como ya vimos en el desastre de los británicos en Portobelo. Ese era el gran aliado que tenía Blas de Lezo para convertir a los ingleses. Vamos a ver el siguiente vídeo. Tras un intenso mes de campaña, la flota fondeada en Punta Perico soportaba los rigores del clima tropical y la incógnita de cuánto se iba a tardar en llegar a un desenlace. Blas de Lezo conocía el valor militar de esa demora. Si se conseguía resistir hasta la llegada de las lluvias a final de abril, Vernon habría perdido. Pues si el tiempo se alargaba, Vernon sabía que perdía y estaba muy preocupado porque los ingleses ya habían tenido un desastre en Portobelo, pues de unas dimensiones más pequeñas, pero si esto sucedía en Cartagena el desastre sería brutal. Además, ¿qué era lo que habían hecho los británicos? Mandar noticias de que Cartagena ya había salido tomada. Incluso el rey Jorge II había cogido amigos y había sacado monedas conmemorando esta situación y medallas. Los ingleses estaban ya celebrando un festín por todo lo alto, habían celebrado que habían cazado al oso cuando ni siquiera el oso estaba a tiro de piedra. Pero bueno, ¿qué es lo que le pasa a Vernon? Vernon empieza a tener muchos nervios y empieza a exigir a las tropas terrestres que avancen. ¿Su idea cuál sería? Pues lógicamente cercar toda Cartagena y en ese cerco solo le faltaba un punto, el
fuerte de San Felipe de Barajas. Vamos a ver el siguiente vídeo para ver cómo los ingleses pues ya estaban celebrando la victoria en Londres. Dentro vídeo. A Vernon le atormentaba la idea de repetir el desastre de Portobelo de 1727. Sobre todo después de mandar emisarios a Londres anunciando anticipadamente su victoria. Esta noticia les llenó de orgullo y se acuñaron monedas conmemorativas. Ya lo hemos dicho, Vernon está nervioso, Vernon tiene miedo del desastre. ¿Y qué es lo que hace Vernon? Mandar a atacar al ejército terrestre al fuerte de San Felipe de Barajas, que era la última piedra en el camino. Si hubiera caído este fuerte, se hubiera acercado toda la ciudad y hubiera caído. Por lo tanto, ¿qué es lo que preparan los ingleses? Preparan un ataque frontal contra este castillo defendido por héroes españoles de pura cepa. En ese ataque frontal, amigos, la escabechina va a ser brutal. La escabechina y el desastre de los británicos va a ser brutal. Van a caer como chinches ante la fusilería española. Serían miles y miles los muertos que chocarían contra las murallas defendidas por los españoles. En definitiva, ya está preparado el desastre. La precipitación de Vernon le lleva a que su ejército de tierra sea repelido, sea masacrado en el castillo de San Felipe de Barajas. Vamos a ver el siguiente vídeo. Vernon era de vital importancia aislar la ciudad. La pieza clave para lograrlo era el castillo de San Felipe de Barajas, por su posición de dominio sobre Cartagena. Desde el día 21 al 25, aumentaron el fuego de las baterías de tierra contra el castillo, sin conseguir abrir brecha. Ante la insistencia de Vernon, se decidió realizar un asalto masivo contra San Felipe. Fue planeado como un ataque nocturno. Washington con los americanos atacaría por el noroeste, Grant por el norte, Wynyard por el este, con el grueso de las tropas inglesas, y de Guise por el sureste y por el sur. Blas de Lezo, desde la batería de la Media Luna, junto a Sebastián de Eslava, atiende el combate y cursa órdenes y sostiene los suministros de munición de las unidades. A las 3 de la mañana se inició el asalto desde la Quebrada del Cabrero, por el norte, por la parte del cerro con menos pendiente. El factor oscuridad no sirve, pues apenas se inicia el ataque, se hace de día. Blas de Lezo envió a 200 hombres de tropa de marina para reforzarlo. Tras fracasar los intentos por los distintos flancos, lo intentaron por el noreste, en donde fueron demediados por la fusilería española. Pues ya lo han visto, el desastre fue brutal. Los ingleses, amigos, habían medido mal las murallas y habían preparado escaletas que no llegaban hasta arriba de las murallas. ¿Y por qué pasó esto? Porque Blas de Lezo había hecho construir trincheras abajo para que aumentara la altura de las murallas. Esto estaba ya a punto de acabar, pero le faltaba todavía un hecho heroico. Ustedes conocen la famosa batalla de los 300 que ha salido en todas las películas, los famosos espartanos que se enfrentan contra las tropas persas. Pero aquí, amigos, tenemos otros 300 héroes que estaban en el castillo de San Felipe de Barajas y que se lanzaron por ese castillo con cuchillos, con bayonetas, para ya acabar con los ingleses. Ustedes imagínense cómo era la situación después de lanzar todas sus tropas Vernon contra San Felipe y ser repelidas, que posteriormente 300 españoles que estaban defendiendo ese castillo con machetes, con bayonetas, se lanzaran al ataque por la escalinata de San Felipe y, bueno, y arrasaran con los ingleses. El miedo les corría por las piernas. Esto fue una estampida, como la de los News cuando cruzan el Serengeti, exactamente cómo corrían los ingleses. La verdad que la victoria española estaba ya en nuestras manos. ¿Por qué? Porque los ingleses sabían que no podían con nosotros y que tendrían que esperar otro momento para vencerlos. Pero en Cartagena de Indias, en 1741, Vernon caería humillado contra los británicos. Vamos a ver el siguiente vídeo. De repente, desde el castillo, que por su posición privilegiada como otero del escenario de la batalla había permitido a sus defensores observar la frágil determinación de los atacantes, se produjo una salida a bayoneta calada que hizo cundir el pánico a los ya exhaustos soldados británicos. Pues esa salida a bayoneta calada de nuestros soldados por la rampa de San Felipe de Barajas
fue algo heroico, algo digno y que todos ustedes tienen que conocer. ¿Por qué? Por una sencilla razón, amigos. Porque este hecho es muy importante para conocer la historia mundial. Después de la imposibilidad de poder conquistar San Felipe de Baja, que era la pieza clave, y de haber quedado por prácticamente su ejército, pues bueno, demediado, totalmente aniquilado, Vernon pues no tiene más opción que abandonar su intención de invadir Cartagena de Indias. Continúa durante unos días más los bombardeos contra la ciudad, incluso Vernon lanzaba bombas incendiarias para destruir la ciudad, pero no pudo con la heroica defensa de Blas de Lezo y de los españoles que le acompañaban allí, los españoles y de nuestros hermanos hispanoamericanos, nunca lo olvidemos. En definitiva, Vernon tiene que volver a Londres humillado y bueno, el rey Jorge II, pues dijo que de este hecho que no hablara ningún escritor, que no se hiciera ningún comentario, que taparan este gran desastre británico. Y si a alguien se le ocurría en Inglaterra hablar de esto, le cortaría la cabeza, porque así son los británicos, así ocultan la historia. Ellos solo hablan y manipulan y engrandecen sus hechos heroicos, pero sus grandes desastres contra España, amigos, siempre se quedan callados, pero aquí se los vamos a contar. Definitivamente, en España de leyenda no nos vamos a callar ante la ocultación de la verdad de la historiografía anglosajona, que es la predominante en este mundo. Y desgraciadamente, amigos, lo que tenemos que tener claro, que aquí en España tenemos que estar muy orgullosos de nuestro pasado, porque nuestro pasado es el más importante de la historia universal, y quien no quiera verlo y quien quiere tratarlo con desdoro, pues lógicamente es una persona, bueno, generalmente, como decimos aquí, es un resentido social que pretende destruir no solo la imagen de España, sino la imagen de su familia, la imagen de sus antepasados y su propia imagen. En definitiva, amigos, hemos querido transmitirle esta épica vida de un héroe como Blas de Lezo, el mitad hombre, como se le llamaba, porque le faltaba una pierna, le faltaba un ojo y un brazo, que fue capaz él de vencer a la todopoderosa Inglaterra, destrozando esa gran flota, la mayor, como hemos dicho antes, flota de desembarco que se había visto en la historia universal, solo superada por la de Normandía. Usted imagínese qué flota se estaba enfrentando Blas de Lezo. 30.000 hombres, lo recordamos, 30.000 hombres contra 3.000 españoles, 30.000 ingleses contra 3.000 españoles, 186 barcos contra 6 barcos españoles, 2.600 cañones contra 1.000 cañones españoles. ¿Y quién ganó? España. Por lo tanto, tenemos que estar orgullosos de lo nuestro y recordar las cosas importantes que hemos hecho en nuestra historia. En definitiva, amigos, nos tenemos que despedir porque el tiempo se nos ha pasado, dándole las gracias una semana más por estar ahí detrás, os damos las gracias porque sabemos que nos seguís muchísimo, son muchísimos los comentarios, las llamadas de teléfono, los correos que nos mandáis sobre muchísimos temas. Deciros que poco a poco os vamos atendiendo, pero daros cuenta que solo hay un programa a la semana y vamos seleccionando pues vuestra propuesta para que el conjunto de nuestra sociedad sepa nuestra historia y saquemos de la ignorancia pues a nuestros jóvenes, a nuestros mayores y en definitiva a todos, porque ha habido personas, pensamientos oscuros que creen que desconociendo nuestra historia los pueden dividir. Pues desde aquí vamos a hacer que ustedes conozcan su historia, que estén orgullosos de ella para que no nos puedan dividir. Nos despedimos, amigos, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos.
España de leyenda.